Uno, dos, tres. Buenas, buenas. ¿Se escucha? Señores, muy buenas tardes aún. Agradezco a las personas que nos están escuchando porque de hecho hay una incertidumbre en el tema del transporte interprovincial y de carga. En las últimas semanas, desde que se suspendieron las actividades del transporte, ténganse por tranquilos ante tanta incertidumbre que como gremio y como persona natural hemos tratado de dar todo de nosotros para llegar a ciertas coordinaciones con la autoridad. Lo importante que debemos tener en cuenta, señores, es que esta pandemia, y en especial este virus, no es que ha venido y se va a ir. Ha venido para quedarse. Y se va a quedar hasta que exista alguna solución de la medicina o de la ciencia para volver a tomar una actividad normal. Y esta situación tal vez no se dé en meses. Sin embargo, tenemos que ser conscientes en el sector del transporte las consecuencias que va a originar y ser consecuentes que esto no va a ser igual que antes. Porque si pensamos, señores, que si esta situación es que de acá a 2 semanas arranco como arrancaba hasta el 16 de marzo, tal vez las soluciones sean mínimas y nos chocamos contra la pared. Tenemos que pensar en situaciones paulatinas y ver la experiencia que se está dando tanto en China como en Europa. Lo que nosotros estamos solicitando y que vamos a exponer en breves minutos ha sido coordinado con el directorio de nuestro gremio y también analizado y también llamando al extranjero con personas que están apoyando tanto a China como a Europa. Porque gracias al Internet y a aquellas reuniones que también sosteníamos con otras personas de otros gremios, hay que trabajar en comunidad. Y así como se trabaja en comunidad con otros estándares internacionales, también tenemos que trabajar en comunidad con nuestras empresas y las empresas con sus trabajadores. No está malo decir lo que dijo el Papa cuando indicó que debemos pensar en una segunda humanización. Y la humanización es la colectividad en sí. Si comenzamos a ser egoístas desde un principio y a querer trabajar como veníamos trabajando, nos vamos a chocar contra la pared, y lo reitero. Hay que ser consecuentes que el transporte no solamente está afectado con la prohibición del viaje, por la misma orden de inamovilidad social que está circundando en todo el mundo, sino también en la reducción de la demanda, que es una demanda consecuente del comportamiento humano. Un ejemplo, en Nueva York, hasta hace una semana, a pesar que ustedes sabrán, no había una orden de inamovilidad y eso ha originado ciertas problemáticas y consecuencias fatales en Estados Unidos, el índice, el porcentaje del transporte en metro bajó al 89%. Y el transporte por carretera para salir de Manhattan bajó al 59%, sin orden de inamovilidad. Porque es como consecuencia del comportamiento humano respecto a la necesidad del transporte, porque lógicamente hay otro estándar superior que es la vida y seguridad misma. ¿Y por qué quiero indicar esto antes de pasar a las solicitudes? Porque tenemos que ver respuestas y solicitudes que sean condescendientes, que vayan paralelo a nuestra realidad y a la realidad mundial. Para no aburrirlos mucho, pero que es interesante, nos han enviado, y agradezco al señor Juan Tapia Grillo, nos envió un informe muy
interesante, no de acá de Perú, sino de Europa, sobre análisis del transporte post-Wuhan. Teniendo en cuenta que Wuhan hasta hace 2 semanas ya levantó prácticamente la cuarentena. Sin embargo, es bueno analizar las situaciones y riesgos y soluciones que ha planteado la comunidad china para el transporte en especial, antes de comunicarnos o expresarles las posiciones gremiales, que es lógicamente lo que muchos de ustedes están deseando ver o escuchar. Primero, la política china, si bien es cierto, es totalmente hermética en su problemática, sabemos que como grandes comercializadores buscan también políticas abiertas. Por eso es muy interesante lo que es el tema del transporte, porque si el transporte para, el comercio para, sea de carga o sea de personas. Y lo primero que indican los expertos que han analizado la problemática del transporte en China es que la primera solución al día siguiente, porque tenemos que pensar, señores, en el día siguiente, o sea, no veamos la crisis, el dinero, que yo sé que a todos nos agobia, a todos nos está preocupando qué vamos a comer mañana, qué va a pasar con mi empleado, qué va a pasar con mi carro que se está deteriorando, pero por favor, tenemos que pensar que es una situación de fuerza mayor y que lamentablemente tenemos que pensar en el día siguiente. Porque ustedes, como el que les habla desde el punto de vista de asesoría, sabemos que su función es seguir siendo transportistas, es seguir siendo escuela de conductores, seguir siendo revisión técnica, seguir siendo transportista de carga, porque esas funciones tienen que continuar por la misma actividad económica de la sociedad humana. Pero ¿cuál es el primer planteamiento que establece este informe? En primer lugar, la respuesta coordinada. ¿Qué es la respuesta coordinada? Que ni el Estado, ni la actividad económica, que en este caso es el transporte, y tampoco la sociedad, pues tú tampoco puedes legislar y pedir cosas a espaldas de la sociedad, tiene que ser de manera coordinada, para que se puedan dar respuestas en base a una acción e implementación de acuerdo a las medidas y circunstancias de la pandemia en el sector. Entonces, lo primero que hizo China es establecer respuestas coordinadas. ¿Y por qué es interesante lo que estaba comentando al principio, que siendo un Estado autoritario, tiene una política de comercio abierta? Porque tanto la política de comercio abierta, como es ese caso de la actividad del transporte, coordinó con la autoridad china, que fue fuerte, los metió todos en sus casas, incluso se escatima que las cifras están engañosamente escondidas, pero sin embargo, el gremio de transporte de China, y acá hay un tema muy importante que después lo vamos a comentar, a través de la IRU, que es el gremio más grande de transporte internacional, logró las medidas pertinentes para que el transporte de carga tenga corredores verdes, corredores abiertos. Ha originado una respuesta también de China de prohibición de detenciones, no control de tránsito salvo extremas medidas de velocidad, no, como dice acá, batidas, ni políticas de coercimiento de procedimientos sancionadores que al final afectan la liquidez de la empresa, que en un estado de pandemia necesita efectividad. Entonces, la primera acción que como gremio hemos tomado es una respuesta coordinada. Una respuesta coordinada, ¿con quién? Con la autoridad. En este caso, el Ministerio de Transportes, de hace 2 semanas, hemos estado en coordinación constante con ellos a través de nuestro presidente, el señor Navarrete, el que les habla, los directores, y con algunas personas que están acá en el video. Desde acá un saludo a la gente camionera, que también está pasando una situación muy crítica, a pesar que están trabajando. Segundo punto. Antes de pasar a las solicitudes que estaríamos analizando y que hemos presentado a la autoridad, y para esto adelanto que ya está coordinada una reunión con el ministro de Transporte para la videoconferencia el sábado a las 2 de la tarde, tenemos que pensar en el día siguiente. Pero ya no veamos la respuesta coordinada, que es el primer avance que vamos a indicar, sino el segundo es la protección del personal y la protección de la infraestructura. En China, y también está evaluando España, y ya lo está evaluando Chile, para poder nosotros trabajar, vuelvo a decir, tenemos que ser consecuentes con nuestro comportamiento empresarial.
Si nosotros, voy a reiterar, vamos a trabajar como venimos trabajando, donde con todo el respeto, en muchas ocasiones predominaba más el llenar el vehículo. Bueno, disculpen, regresamos. Comunicábamos, ¿no? Nosotros, en el segundo punto de este informe, que es necesario coordinar con ustedes para que analicen el tema de el día siguiente, es la protección del personal, y de la infraestructura. Vuelvo a reiterar porque acá hay una desconexión. Nosotros, para pensar en el día siguiente, tenemos que pensar cómo vamos a evaluar, cómo vamos a cuidar nuestro activo. ¿Y quiénes son nuestros activos? No solamente nuestro activo es el vehículo, no solamente es el terminal, también lo es la persona, el usuario, el que me trae la carga, el pasajero, mi conductor. Porque si nosotros no cuidamos la infraestructura y cuidamos al personal, somos partícipes del foco de contagio. Ustedes miran, no doctor, levantemos el 16, el 26 y trabajemos. No señor, tenemos que ser consecuentes con estas situaciones que van a originar cambios en el transporte durante varios años. Dios quiera que sean meses, pero lo más probable es que sean años. Primero, debemos informar tanto a nuestro personal como al que utiliza nuestro servicio del riesgo de la infección. No asustarlo, pero sí, señor, parámetros, avisos, limitando al terminal. Antes, ¿se acuerdan? Uno iba al terminal 20, 30, chao hijito, y toda una fiesta. No, señores, la situación ha cambiado y debemos concentrarnos sobre el riesgo de la infección y cómo minimizarlo. Punto 1. Punto 2. Disculpe. Punto 2. Capacitación, preparación y reacción. Capacitación, preparación y reacción. ¿De qué? De tu conductor. Porque el conductor es tu representante en el vehículo. Y no solamente tenemos que minimizar el grado de contagio del conductor, sino que él tenga la capacidad de reacción y conocimiento ante el pasajero, ante la autoridad, que en este caso debemos luchar para crear corredores verdes y minimizar los grados de detención en las carreteras. Un tema muy interesante antes de llegar a los pedidos del gremio son los controles de salud regulares. Nosotros hemos visto últimamente las paradas de Sutran, las paradas de Sunat, las paradas de una gran cantidad de autoridades en el ámbito nacional. Eso debe quedar en el olvido, con todo el respeto, porque son temas coercitivos y temas de multa. Acá lo que debemos dar prioridad son a las aduanas sanitarias. Las aduanas sanitarias deben ser nuestro punto de quiebre y de seguridad en nuestros terminales. En este caso hablamos de pasajeros. Debemos coordinar con el Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud, por la responsabilidad que tiene con sus médicos, establezca en algunos terminales aduanas sanitarias para que con la tranquilidad de nuestra empresa y de los demás pasajeros se hagan test para evitar que a una persona con grado alto de contagio ingrese en el vehículo. Y por último, asegurarse que la infraestructura esté protegida. Cafeterías, buses, limpieza. Porque vuelvo a reiterar, este virus no ha venido para irse. Se ha mutado al ser humano, es para quedarse. Y nosotros, como empresa y actividad económica importante del sector, tenemos que tomar las medidas necesarias para poder realizar la actividad. Y la última de los grados de protección que dice ese informe es la protección a los pasajeros. Darle la información necesaria. Control de acceso y control de temperatura. Ustedes dirán, no, doctor, con esos costos es imposible, yo estoy acostumbrado a llenar a mis pasajeros y suban como sea y los subo en ruta. Señores,
hay que modificar en cierto grado la posición del transporte para, como decía al principio, adecuarnos a la demanda. Si nosotros no nos adecuamos a la demanda, no vamos a morir de hambre. Porque si yo veo una empresa que me da grados de salubridad y control, salvo que sea un loco suicida, no lo tomaría. Y prefiero ser expresivo en este tema para que aquellos que están metidos en el sector cambien un poco su chip en bienestar no solo de su empresa, sino de la población en general. Tercer punto, limpieza y desinfección. Creo que en primer lugar, y como se viene estableciendo en otros países, señores, apuntemos, nada de almohadas, nada de frazadas y nada de cortinas. Porque lamentablemente eso va a originar problemática de salud, porque va a ser altamente contagioso que la frazada, la almohada y la cortina se limpien, es imposible. Y además es un tema de costos que ante la situación deberían ya olvidarse. Y un tema un poco complicado que prefiero no tocar, porque es un tema que tal vez podríamos discutir el martes y jueves. Vamos a tratar de crear un canal YouTube, que es el tema del espacio y distanciamiento social. Pero vayamos a la posición gremial y a lo que viene ocurriendo en estos días. Yo creo que muchos transportistas deben estar preocupados de cuáles son las acciones que se están dando. En estos momentos, siendo las 6:15, hay una reunión, o no sé si habrá terminado, con el ministro de Comercio y Turismo, teniendo en cuenta que la Canatur tiene solicitudes muy parecidas a la nuestra. Acuérdense que el transporte moviliza el 85% de los pasajeros a nivel nacional, con todo el respeto a las líneas aéreas, a pesar que las líneas aéreas tienen mejor subsidio que nosotros. No olvidemos, saludo a un gran director acá que está escribiendo, a Luis Ixia, y felicitar a Lucho, porque si no fuera por Lucho no se hubiera dado la reunión con el ministro de Turismo. Pero bueno, y un saludo también a su sobrino, que con él hemos conseguido la reunión con la IRU, que más tarde vamos a comentar el tema de la importancia de la IRU. La IRU lo hemos comentado al principio, ¿no? La IRU es el gremio más importante en el mundo y es sorprendente su influencia en China, y les comunico para el próximo martes, para este martes que viene, estamos enseñando el protocolo de la IRU con España. Ustedes dirán, no, España está en una crisis total, sí, pero este protocolo no tiene 5 días. Y en este protocolo las medidas son coherentes para un transporte saludable sin tanto perjuicio en el tema económico para el empresario. Pero vuelvo a decir, tienen que ser situaciones coordinadas. Como indicaba, en este momento es una reunión con el ministro de Turismo, está nuestro presidente, esperemos los avances, porque antes de llegar al presidente Vizcarra y lograr estas reuniones coordinadas, tenemos que pasar el filtro de los ministros del sector, que en este caso tenemos 2 sectores importantes. Bajamos al ministro de Transportes, que es el sábado, y al ministro de Turismo, que es el día de hoy. Vamos con la posición gremial y qué es lo que venimos solicitando. Como ustedes habrán escuchado hace unos momentos, nosotros estábamos indicando que somos transporte público. Ya no somos servicio al público, somos transporte público. Y como transporte público estamos sujetos a ciertos derechos que ya nos habíamos olvidado en el transcurso de la historia. Porque ustedes se habrán dado cuenta, hace más de 20 años, nosotros no éramos sujetos de subsidios e incluso de regulación de precios. Nos matábamos entre nosotros. Bueno, podemos ir al terminal de nuestro amigo Mauro, y a pesar que se ha querido coordinar con todas las empresas para no afectar los derechos de Indecopi, nadie hace caso. El precio es 10 soles, más caro me sale el taxi. Entonces, vayamos a los puntos que hemos pedido, porque es la única forma de salvaguardar nuestro activo. Yo sé que muchas personas me dicen, vayamos a una licencia sin goce de haber. Pero ojo, no estamos hablando que nuestro activo es nuestro personal. Nuestro activo son los conductores. Previamente a una licencia sin goce de haber, debemos pedir como subsidio
el 70% de las planillas, porque el transporte se va a reactivar. Y si se reactiva, tenemos que solicitar como subsidio mínimo el 70%. Nosotros somos una actividad afectada al 100%, paralizados. Y los pocos carros que han estado trabajando han sido de apoyo humanitario, gracias a SIVA, gracias a Móvil, etcétera, etcétera. Y muchos de ustedes que han apoyado en sus regiones. Por eso, nosotros estamos pidiendo el subsidio 70%. Y en estos momentos, hace menos, o sea, el día de hoy, acabamos de hablar hace 2 horas con el representante de la IRU, que es el organismo más importante, reitero, y los hemos comunicado a Washington, y nos ha comunicado que nos reunimos mañana por teléfono y que el banco, el BID, está interesado en el apoyo al transporte interprovincial en Sudamérica. Es buena noticia, pero ojo que estas son situaciones que debemos ir avanzando porque la cosa es difícil. Segundo punto, estamos solicitando, saludo al negro Oliver, tantos años, quien como él que hace deporte, yo estoy acá, no puedo jugar básquet, negro. Pero bueno, en el segundo punto que estamos solicitando es la exoneración o suspensión, como me decía Carla, de Transportes Angelitos, la suspensión de los pagos tributarios que sean prorrateados a partir del tercer o cuarto mes. Pues lógico, tenemos que pagar salud, tenemos que pagar la renta, hay impuestos que están fraccionados y se vienen. Entonces, segundo punto que se ha solicitado en la carta es la suspensión de los pagos tributarios que corresponden a IGB, a renta, a salud. Acá tenemos que avanzar. Bueno, mil disculpas, es un tema de conexión. Espero la otra semana ya comunicarles un canal en YouTube para evitar esta problemática. Y bueno, acá tenemos que separar los 2 primeros pedidos a una agenda pendiente. Que una agenda pendiente que ya debe dejar de ser pendiente y de manera inmediata porque tiene que ver con la economía del sector transporte y que de puro derecho nos corresponde. En primer lugar, la devolución del 100% del selectivo al consumo para el transporte nacional y para el transporte regional. Sabemos que es un impuesto antitécnico, sabemos... A otra máquina, bueno, la disculpa del caso, tengo que regresar con otra máquina, un amigo me dice, mucha gente convoca, gracias, aunque sea convocamos algo. Bueno, indicaba, en lo que nos están siguiendo, que estamos ya a un segundo parámetro, ¿no? Hemos hablado del tema de la devolución de la planilla a un 70%. Estamos hablando de la exoneración o suspensión de los tributos y hablamos de una agenda pendiente que ya debe dejar ser pendiente. ¿Y cuál es esa? La devolución del impuesto selectivo al consumo no al 53%, al 100%, como le corresponde al transporte interprovincial nacional y al transporte regional. Un saludo al arquitecto Gutiérrez del terminal Molina. Entonces, señores, debemos de subsanar el error del Estado respecto al desconocimiento que tiene con el transporte regional, porque ojo, si el transporte se abre paulatinamente, como debiera ser, el que más va a trabajar es el transporte regional, porque lógicamente su papel de interurbano es un tema de satisfacción a la necesidad colectiva. Segundo lugar, a pesar que le moleste a muchos que me están viendo ahorita, es por temas de salubridad y de sanidad, independientemente de nuestra lucha histórica por la problemática del transporte ilegal, porque no es informal, es ilegal, es la erradicación en las aduanas sanitarias, porque no van a tener dónde colocar sus aduanas sanitarias, tampoco va a haber ningún tipo de distanciamiento o aislamiento social, la erradicación del transporte ilegal.
no es concebible en estos momentos, y prácticamente su demanda va a ser cero, que vehículos que hacen viajes de 50 kilómetros, 100 kilómetros, y cuyo único objetivo es la velocidad, puedan trabajar cuando ahora un tema es la seguridad y la salud. Por eso que otro de los puntos dentro de la agenda pendiente, que como vuelvo a reiterar, ya no es nada pendiente, es la erradicación de este tema. Y otro tema que lo tocamos bastante con Lucho Sixia es el tema del precio internacional del crudo, en este caso que afecta al diésel B2. Para que todos ustedes tengan conocimiento, porque tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar en sociedad, porque el transporte interprovincial debe, igual que en otras épocas de la historia, donde las pandemias se han solucionado por la lucha colectiva, por el esfuerzo humano, no por esfuerzos independientes, es que ustedes luchen en sus medios de comunicación regional, con la gente que ustedes conocen, porque este es un perjuicio de todos, el precio del combustible. El precio del combustible, señores, no ha bajado por la pandemia y por la falta de demanda. No, señores. El precio del combustible ha venido bajando desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Por qué? Porque Rusia sacó sus reservas de crudo y no pudieron negociar con los saudíes. Tal es así que hace 2 días, es lo que se ha comunicado en las redes sociales, en internet y canales de noticias, Trump está negociando con Putin el tema de la reserva del crudo, porque también le afecta a Estados Unidos. Pero ojo, señores, eso nos debe beneficiar. ¿Pero a quién beneficia? Está beneficiando a Petroperú, que es del Estado, y a Repsol. Porque Repsol, lógicamente, cualquier vivo que veo, y el precio referencial me lo da Petroperú, y Petroperú, a pesar que el Estado me está matando con un precio que debe ser de menos del 76% a nivel internacional. Ha llegado a precios de hace 17 años y va para la baja. Entonces, otra parte de la agenda es establecer que el precio del crudo sea transparente. Señores, transparente para el Ejército, transparente para la PNP, transparente para el Heraldo Nacional, transparente para el ciudadano que usa su vehículo, transparente para el taxista, transparente para el urbano, transparente para el de carga, transparente para el transporte interprovincial. Señores, hemos tocado los 5 puntos y voy a hacer hincapié a un punto muy importante, porque veo que también hay camioneros dentro que han estado viendo, y pido disculpas a la desconexión, que es el tema del peaje. Es lamentable cómo en los medios de comunicación se viene expresando la presidenta de Ocitran respecto al proyecto de ley del Congreso de exonerar los peajes al transporte de mercancías, y en este caso al transporte público cuando se abra el servicio, porque lógicamente lo que defiende la IRU y todos los gremios internacionales es un transporte seguro, pero en este momento de pandemia un corredor verde, un corredor abierto, porque estamos en ese transporte exponiendo a miles y miles de conductores. Y más aún con la productividad que ha bajado la economía a nivel nacional. Acá un saludo a los amigos camioneros que están haciendo transporte de ida y de venida, van al vacío, porque no hay producción. Anteriormente o antes del 15 de marzo, muchos de los transportistas traían agua, traían mandarinas, llevaban mercadería y podían establecer dentro de la miseria de la economía, del flete, del transporte de carga, porque es la cruda realidad, podían sostener los precios, a pesar que el flete que tenemos es mucho menor a los precios mínimos establecidos por la Universidad Pacífico, que es la base de los costos mínimos que es aprobado por el Estado. Y nosotros nos preguntamos, si en estos momentos estamos superviviendo
sobreviviendo por la actitud heroica de algunos transportistas de carga que están haciendo un servicio con fletes menores, ¿por qué el señor presidente no refrenda la norma? ¿O por qué el señor presidente no estableció desde un comienzo el decreto de urgencia para que se exonere esos 18 peajes autofinanciados? ¿O cuál es el temor del mismo? ¿O qué está detrás de todo este tema? Porque en ciudades, o en países, perdón, como China, Chile, España, Italia, el transporte de mercancías está exonerado de todos los peajes. Entonces es un tema que se tiene que analizar no solamente en el transporte de carga, sino también en el transporte interprovincial de pasajeros. Para no caerles de aburrimiento, también hay otros puntos que nosotros estamos solicitando para que ustedes tengan conocimiento, porque lógicamente en esta reunión coordinada tenemos que poner pautas para la reunión del día sábado. Al comienzo le he dicho 5 puntos principales que tienen que abordarse en la reunión con el ministro, y el ministro lo sabe, porque sus asesores, a Dios gracias, tienen una posición coordinada, como debe ser en este tema de pandemias. Otro punto que se está solicitando es la devolución de las detracciones. Otro punto que se está solicitando, y aunque ustedes no crean en una autoridad dura como la China y que se está luchando en Europa, es la política de no detenciones. ¿Qué son las políticas de no detenciones? Que salvo causas extraordinarias, el transporte público tiene una circulación rápida y segura. No peajes, no operativo Sutran, no policía de tránsito, salvo situaciones que esmeran exceso de velocidad, ¿no? El conductor, el vehículo ya está identificado con el conductor. Hay que mejorar la viabilidad, porque en este tema la para es perjudicial desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de salud. Estamos pidiendo el levantamiento de todas las medidas de embargo que hayan sido relacionadas con Indecopi, con Sutran y multas, porque lamentablemente se tienen que levantar las medidas y se tienen que suspender dichos procedimientos sancionadores debido a la inestabilidad y estado de quiebra a que están propensas las empresas de transporte. Con esos puntos, creo haber tratado de satisfacer a todos ustedes las medidas. Nosotros vamos a tratar de salir por un canal de YouTube martes y jueves, o cuando ustedes los consideren de acuerdo a los comentarios que se den. Otra reunión muy importante que tenemos el día viernes es la reunión con el señor Martín Rojas, presidente o representante de la IRU en las Américas, porque tenemos que recoger la experiencia de un gremio que ha logrado políticas de movilización luego de Wuhan, en China, y está en estos momentos tocando políticas, protocolos para España. En la próxima reunión que sostengamos con ustedes, vamos a expresar los avances que hemos tenido con la IRU y vamos a dar el protocolo que se ha avanzado de la IRU con los transportistas españoles de pasajeros. Vamos a tratar también de comentarles doctrina y posiciones que se están dando en otros países a causa de la pandemia, con la finalidad de tener, punto 1, relaciones coordinadas. Punto 2, cuidar nuestros activos, a nuestros conductores, a nuestras empresas y a nuestra infraestructura. Y tercer punto más importante, cuidar a nuestros pasajeros y a nuestros agentes de carga. Porque si esa simbiosis se rompe por esta crisis de la pandemia, la situación va a empeorar y lógicamente la misma el distanciamiento social va a venir de parte de nuestros propios clientes. Yo agradezco la acogida de ustedes. Acá he tenido varios amigos que están de universidad, José Gabriel Castillo, también amigos Darío Quispe. A veces no puedo manejar muy bien
Estoy ahora con el celular, que veo que es lo único que no se corta. El exdirector José Cuígar, un saludo a Edwin Goya, a Pepe Lazarte, que siempre nos alegra con sus memes, etcétera, etcétera. Y a pensar, señores, que no debemos de pensar que esta situación va a cambiar con 45 o 50 días de cuarentena, sino que esto va a cambiar con el comportamiento que tengamos de nuestras empresas hacia la sociedad y del apoyo del Estado hacia la actividad. Dios los bendiga a todos ustedes, un abrazo a la distancia, y el día martes a las 6 estamos con ustedes para ver los avances que hemos tenido con la IRU, que tenemos el día viernes con nuestro amigo Juan José Sixia y Martín Rojas, y el día sábado con el ministro de Transporte. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que todos se cuiden y pensemos en un Perú mejor, y que la actividad del transporte no va a dejarse hundir por un simple bicho que, por más dañino que sea, lo principal es en la humanidad. Y creo que la historia ha demostrado que las actividades económicas van a salir adelante en esta crisis. Muchas gracias. Dios los bendiga.